Bien, muy buenas tardes. Saludar a los medios de comunicación que están aquí presentes. Ha sido un día bastante intenso y esta vocería tiene por objeto señalar un par de cosas que nos interesa desde el Gobierno reforzar, comunicar y transmitir. En primer lugar, queremos valorar que el presidente electo haya reconocido que el presidente Gabriel Boric dijo la verdad, que efectivamente hubo una comunicación el 18 de febrero donde el presidente en ejercicio le comunica y le informa al presidente electo de la necesidad de conversar presencialmente en una nueva bilateral sobre los detalles de las implicancias del proyecto del cable chino, dadas además las amenazas que estábamos recibiendo. Estaban recibiendo distintas autoridades de gobierno por parte del gobierno de los Estados Unidos, justamente además días antes de que el gobierno de los Estados Unidos ejerciera de manera arbitraria su sanción contra un ministro de Estado. En segundo lugar, queremos resaltar, y como lo ha dicho el presidente Gabriel Boric a través de redes sociales, que nuestra mano está tendida, ¿no? Que tenemos y seguiremos teniendo hasta el último día de nuestro mandato total disposición de continuar en el respeto de la tradición republicana de un traspaso limpio, transparente y ordenado. Como además ha sido la tónica de las más de 130, casi 140 ya reuniones bilaterales que hemos sostenido hasta la fecha. Reuniones muy importantes. Ustedes podrán haber visto, además, después de cada reunión que estuvieron los ministros del Gobierno con las futuras autoridades ministeriales, que en cada una de sus declaraciones ha habido valoración de estas reuniones, del traspaso de información, del tono republicano. Así ha sido la tónica que hemos sostenido, insisto, en estas más de 130 reuniones bilaterales que hemos tenido a la fecha. Incluso la que se sostuvo el día de hoy entre el subsecretario de Previsión del Ministerio del Trabajo con el futuro subsecretario de Previsión, donde abordaron distintas materias, incluida la tan importante implementación de la reforma previsional. Porque cuidar el carácter republicano de las reuniones bilaterales de traspaso administrativo es cuidar también a Chile, porque es importante para nuestro país que haya continuidad de Estado, porque es importante para las y los chilenos tener la certeza que independientemente de las diferencias políticas o de los impases, va a haber un resguardo de las políticas públicas, ¿cierto? Y va a haber claridad de que a través de un cambio de mando no se van a producir interrupciones que afecten la aplicación de decisiones o de políticas públicas relevantes. Es por eso que nuestro llamado, en tercer lugar y por último, es a que tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo, que se dejen en esta actitud de empañar una tradición republicana que tenemos que cuidar y que, por lo tanto, estemos todos a la altura del cargo. Se vienen pocos días más el cambio de mando propiamente tal, y nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, como ha sido además su trayectoria, espera que esta instancia sea una instancia respetuosa, sea una instancia sin tensiones, que sea una instancia como tantas otras republicanas donde prime por sobre todas las cosas la democracia de nuestro país y evidentemente la dignidad en este resguardo de todos los chilenos y chilenas. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Saber finalmente qué repercusiones políticas puede tener lo que ocurrió en la mañana, repercusiones a nivel legislativo, pensando que es la última semana del Congreso, también del gobierno del presidente Gabriel Boric, implicancias, repercusiones a nivel político, y si cree que esto puede tener una repercusión concreta en que no se hayan concretado finalmente todas las reuniones bilaterales que estaban previstas. Bueno, evidentemente esta lamentable actitud que hemos visto el día de hoy empañó una instancia que pretendía ser republicana, ni más ni menos entre el presidente en ejercicio y el presidente electo para conversar materias que son sumamente importantes para el país. No solamente lo que respecta al cable chino, sino que también, por ejemplo, respecto a la posibilidad de continuar con la Comisión Verdad y Niñez,
que una comisión que lideró, ¿cierto?, que convocó más bien el presidente Gabriel Boric en aras de conseguir toda la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos contra niños y niñas del Sename, tanto de residencia del Sename como de organismos colaboradores. Una instancia muy importante para avanzar en verdad, justicia y reparación para con nuestros niños y niñas, particularmente los que han sido vulnerados. Y esas son las políticas que se entorpecen, ¿no?, con este tipo de exabruptos. Y esperamos, obviamente, que tras el reconocimiento que hace el presidente electo de que el presidente de la República ha dicho la verdad, hay un cambio de actitud, un cambio de tono en pos de resguardar el espíritu republicano que merecen nuestros compatriotas en las reuniones bilaterales. Solo quiero reiterar otro elemento que lo dije anteriormente. Tal ha sido el compromiso de nuestro gobierno de entregar la información que se requiera, de poder responder preguntas que hemos tenido cientos de reuniones bilaterales. Tan solo el Ministerio de Hacienda reportaba alrededor de 20 reuniones bilaterales. Muchísimas más el Ministerio de Educación. Tengo el listado de lo que hemos podido recabar de nuestros ministerios. Medio Ambiente, 12 reuniones bilaterales, Hacienda 20, Educación 29, Minería 7, Salud 7, en fin, Deporte 9. No han sido solamente las reuniones bilaterales entre ministros en ejercicio con ministros entrantes, también de sus equipos, de directores de división, porque justamente hemos respondido el mandato republicano que ha hecho el presidente Gabriel Boric, de hacer un traspaso conforme a lo que espera nuestra patria, nuestro país, ordenado, a disposición, transparente, y esa ha sido la tónica hasta el día de hoy. Y esta reunión que se pretendía tener, o esta seguidilla de reuniones bilaterales lideradas por el presidente en ejercicio y el presidente electo, justamente buscaban seguir ahondando en un traspaso adecuado, transparente y responsable. Lamentablemente eso no se pudo concretar, no por falta de voluntad nuestra, sino que por decisión del presidente electo y su equipo. Tanto es así que luego de la retirada del Palacio de la Moneda del presidente electo empezaron a comunicarnos a los distintos ministerios la suspensión y cancelación de las reuniones que estaban programadas para el día de hoy en otras carteras, con excepción obviamente de la reunión del subsecretario de Previsión Social, que sí se realizó, entiendo, a las 10 de la mañana y que fue muy buena y positiva porque justamente, entre otras cosas, se abordó también la implementación de la reforma previsional, que es una política que está evidentemente beneficiando a millones de compatriotas, particularmente jubilados y jubiladas. Claro, específicamente por los proyectos, por Sala Cuna, por FES, Ley de Incendios, ¿cree que realmente puede incidir, repercutir este mal clima en esos proyectos en que puedan salir adelante? Yo esperaría que haya un cambio de actitud justamente por el bien del país, porque no solamente los chilenos y chilenas esperan que haya un traspaso administrativo que garantice la continuidad del funcionamiento del Estado de manera adecuada, sino que también podamos sacar adelante proyectos que han sido largamente esperados, que son necesidades sociales muy urgentes, como el proyecto de Sala Cuna. En eso ustedes saben cuál es nuestra posición, lo hemos comunicado de manera permanente, hemos ido avanzando en consensos técnicos, pero nos ha faltado lamentablemente la voluntad política para que este proyecto de ley pueda ser votado y lo antes posible despachado al Congreso de la República, cosa que sea finalmente ley y entre en vigencia lo antes posible para darle certeza a las madres y padres. Entonces esperaríamos que haya un cambio justamente de actitud por el bien del país, porque todos los chilenos esperan que haya de parte de la autoridad y particularmente de quienes van a asumir responsabilidades de Estado una altura de miras más allá de los tira y afloja o los tensionamientos de momentos que al final no ayudan en nada a nadie, ¿no? Y menos a los chilenos y chilenas que esperan tranquilidad, certeza y que nuestro país siga cumpliendo y dando ejemplo en materia de tradición republicana, que hasta el momento lo hemos tenido, ¿no? Es cosa a veces de mirar en el mundo, los otros países, las relaciones lamentablemente son muy tensas. Las diferencias políticas se expresan de una manera que no es la adecuada para una democracia. Y en Chile esa no ha sido nunca la tónica. Y esperamos que este evento, esta cancelación
de la agenda de trabajo bilateral que estaba programada por hoy día por parte del presidente electo no sea el inicio de una ruptura de la tradición democrática de nuestro país, democrática y además republicana de nuestro país. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, más allá del malestar puntual del presidente electo con este llamado telefónico que queda más o menos aclarado en relación a sus últimas declaraciones, él también manifiesta un malestar en relación al traspaso de información, temas que usted mismo mencionaba anteriormente, y él anuncia la creación de una fuerza de tarea administrativa para recopilar toda la información que pueda existir, incluso acudiendo a organismos como la Contraloría, el Consejo de la Transparencia, instancias fiscalizadoras en el Congreso. ¿Cómo se toman esta ofensiva que de alguna forma también genera o levanta sospechas sobre posibles irregularidades en relación a la entrega de cifras, de la entrega de información que trata de instalar el gobierno entrante? Sí. Dos cosas respecto a eso. Lo primero es que algo que el presidente electo ya había anunciado en otra oportunidad, no es algo que conocemos hoy día y que evidentemente está en el marco de sus facultades, toda la auditoría que haya que hacer. Es parte del funcionamiento del Estado la realización de auditorías internas y por lo tanto la verdad es que se hagan las auditorías que sean necesarias, por cierto. En segundo lugar, si hubiesen habido tan malas reuniones bilaterales, no hubiéramos tenido las declaraciones tan positivas después de cada reunión bilateral por parte de las autoridades o las futuras autoridades. Y si hubiesen sido tan malas esas reuniones y ese traspaso de información, ¿para qué traer a todos los ministros que trajo el día de hoy al Palacio de la Moneda a tener una reunión de alto nivel? ¿Para qué se programan todas estas reuniones? Y luego, ¿para qué se desprograman el mismo día todas las reuniones que estaban cursando, incluso fuera del Palacio de la Moneda? No nos parece muy consistente afirmar aquello, justamente porque en la evidencia está que después de cada reunión bilateral que tuvieron los ministros, hubo una comunicación muy clara, ustedes pudieron evidenciarla, de valoración de esta instancia, de agradecimiento. Y luego, por la misma razón, se agendaron y programaron reuniones adicionales que estaban cursando algunas el día de hoy y otras programadas para el resto del día. Entonces, es extraño, nos parece muy sorpresiva esta actitud de ahora terminar hablando de la supuesta falta de transparencia en las reuniones bilaterales a partir de otro hecho, que es la situación en relación al cable chino, ¿no? Donde, insisto, lamentablemente el presidente electo le puso como condición al presidente en ejercicio retractarse de un hecho que él mismo después reconoce que era verdad. El presidente en ejercicio no se puede retractar de la verdad. Él ha sido fiel a la verdad, ha estado apegado a la verdad. Y particularmente en esta materia ha sido muy responsable en comunicarle al presidente electo que había que abordar esto en detalle, que había que reunirse para poder ahondar en este aspecto en específico de manera presencial, porque ustedes comprenderán que abordar este tema tan delicado en términos geopolíticos para la soberanía del país no se detalla por la vía telefónica, sino que en reunión presencial, reunión que iba a ser el día de hoy justamente para ese efecto. Y además había sido una preocupación transmitida no solamente por el presidente Gabriel Boric de manera telefónica al presidente electo el día 18 de febrero, sino que también por nuestro propio canciller al futuro canciller el día 3 de febrero. Entonces esta comunicación, esta información de que aquí había un tema delicado, que se estaba más enfrentando a amenazas concretas por parte del gobierno de los Estados Unidos, algo que se viene comunicando hace semanas. Ministra, buenas tardes. Queda una duda respecto a la cronología detallada durante la mañana. El presidente Gabriel Boric dice que el día que está en Rapa Nui se entera de estas sanciones, intenta en varias oportunidades comunicarse con el presidente electo. El presidente electo lo que dice es que le aparece una llamada a un número desconocido y que por lo tanto no sabía que era el presidente Boric quien lo estaba llamando. Y lo que plantea es que sus equipos podían haberse intentado comunicar para poder informarle que el presidente Boric estaba intentando comunicarse con él. ¿Eso se hizo? ¿Hubo equipos que se comunicaron con los equipos del presidente electo? ¿Quiénes se comunicaron y si hubo respuesta también por parte de esos equipos? Sí, absolutamente. El presidente nuevamente dice la verdad. Efectivamente, no solo el presidente Gabriel Boric se trató de comunicar con el presidente electo, dada la gravedad de las sanciones que estábamos recibiendo por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino que también el equipo del presidente Gabriel Boric, a través de su jefe de gabinete, ¿cierto?, de su jefa de comunicaciones, de su jefa de asesores, comunicaciones que fueron telefónicas, incluso por escrito,
diciéndole que el presidente Gabriel Boric quería comunicarse con el presidente electo por el tema cable chino y sanciones de Estados Unidos. Yo creo que, bueno, el presidente electo en su punto de prensa señala que no sabía o que quizás se trataron de comunicar. Yo creo que al final lo que corresponde es que él consulte a su equipo sobre esas comunicaciones que efectivamente tuvimos con su equipo y por qué, a pesar de eso, no se respondió a la necesidad de tener una conversación y una reunión de carácter, ¿cierto?, urgente en esta materia. Ministra, buenas tardes. ¿Qué mea culpa puede hacer el gobierno considerando que ya prácticamente a 2 semanas de que estalló esta crisis, esta polémica por el tema del cable chino y por las sanciones de Estados Unidos, muchos de los problemas, por lo menos de la percepción pública que existe respecto a este tema, es porque desde el gobierno, de la autoridad de gobierno, se han ido entregando información a cuentagotas? O sea, en un primer momento solamente tuvimos las declaraciones respecto a la reacción por las sanciones de Estados Unidos, después el fin de semana hubo declaraciones de un subsecretario de Telecomunicaciones, del ministro de Transportes, y posteriormente nuevas declaraciones del gobierno. No ha habido una declaración unívoca en este sentido, sino que todo a cuentagotas. ¿Qué puede decir el gobierno respecto justamente que está creando esta situación y que llegamos justamente a la situación que se vive hoy día de este choque entre los dos mandatarios? Bueno, primero, no comparto la afirmación que viene implícita en esa pregunta. Nosotros recibimos una sanción arbitraria, unilateral, sorpresiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, y dada esa sanción hemos comunicado que esto se debe a un proyecto que está en evaluación. Y hemos dicho en varias oportunidades por qué está en evaluación. Efectivamente, es un proyecto que no ha sido aprobado, ¿cierto?, que no está con una aprobación y una resolución final, porque está en evaluación, dada la sensibilidad del tema. Y además toda la información respecto a esto y otras materias de políticas de Estado se han entregado en las reuniones bilaterales. Tanto es así, como le decía anteriormente, que la misma reunión bilateral que tuvo la primera de varias, o al menos 2, con su par, el canciller Alberto Van Claveren, el día 3 de febrero le comunicó que también existía este problema. Entonces, aquí jamás ha habido un intento ni de ocultar información, ni de evitar que el futuro gobierno se entere de problemáticas que están sucediendo hoy día, ¿no?, respecto a temas importantes como en este caso el proyecto de cable submarino. Tanto es así que hemos solicitado tener una 4ª reunión bilateral con el presidente electo para abordar este tema, pero también otros temas, como la situación de la macrozona sur, ¿no?, y la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cómo va a seguir ese diálogo, la situación de las fronteras, la política migratoria, además la Comisión por la Verdad, la Comisión Verdad y Niñez, a propósito de las víctimas del Sename, entre otras materias, porque tenemos un interés especial de que la próxima administración maneje toda la información necesaria para poder darle continuidad a políticas de Estado que son sumamente importantes para nuestro país, o en última instancia que tomen ellos sus propias decisiones respecto a temas que son más controvertidos, como en el caso del cable submarino China-Chile. En ese contexto, ¿hay alguna razón por la cual no se haya informado antes que el presidente Boric se intentó comunicar con el presidente electo sobre este tema el mismo día y haya pasado más de una semana para que el mismo presidente lo haya dicho en una entrevista con otro medio? Entiendo su pregunta. Lo que pasa es que nosotros somos sumamente respetuosos también de las comunicaciones que tienen nuestras autoridades. Muchas de las comunicaciones las manejamos en reserva por respeto, ¿no? No damos, yo tuve un punto de prensa después de mi reunión bilateral con la futura vocera de gobierno y contamos a grandes rasgos de qué se trató la reunión. Hay cosas de detalle que probablemente no se han señalado, sin perjuicio de que no hay problema que termine siendo pública, pero no detallamos todo siempre, por respeto también a las contrapartes. Y eso pasa muchas veces, pero lo importante es que frente a afirmaciones sostenidas que han faltado a la verdad. Tan solo el día de ayer el futuro ministro Alvarado decía que nuestro gobierno no había comunicado absolutamente nada al presidente electo sobre el cable submarino. Y hoy día el propio presidente electo reconoce que sí había habido una comunicación. ¿Por qué tenemos que salir a contar estas cosas? Porque lamentablemente a través de los medios de comunicación se insiste en faltar a la verdad en cuestiones que son claves, ¿no? Y que construyeron por mucho rato un relato de que el gobierno prácticamente le estaba escondiendo información a el presidente electo y su equipo, y eso no es así. Entonces el presidente Gabriel Boric
tuvo que evidentemente salir ante una pregunta de la prensa a señalar algo que era verdad, que había habido efectivamente una comunicación, a pesar de que se negó. Se negó de manera sistemática que había existido alguna comunicación, información respecto a este tema en particular. Y ya todos pudieron corroborar el día de hoy, porque así lo hizo y reconoció el propio presidente electo, de que el presidente Gabriel Boric decía la verdad. Y eso es un paso importante. Pero esperamos que obviamente de aquí en adelante haya también un cambio de tono porque, insisto, se viene el cambio de mando, nosotros seguimos a disposición de tener reuniones bilaterales, de seguir entregando la información que sea necesaria, de tener más incluso de las 140 reuniones que ya hemos tenido bilaterales, porque todos esperamos que independientemente de las diferencias políticas, el cambio de mando se dé como corresponde, en respeto, sin tensiones innecesarias, para resguardar el espíritu democrático y republicano que ha sido tradición en nuestro país y que no termine siendo empañado por tensiones geopolíticas, ¿no? Que resguardemos ahí la soberanía y la dignidad de nuestro país. Y para que eso se logre, no va a bastar con el llamado de nuestro presidente, con la actitud más bien de nuestro presidente, sino que también del presidente electo y su equipo. Ministra, buenas tardes. Buenas Quería tardes. pedirle precisar cuál fue la palabra que se empleó realmente en el intercambio que tuvo el presidente Boric con el presidente electo, porque mientras el presidente Boric dijo que el presidente electo le pidió retractarse sobre las declaraciones que había dicho, Kast en su declaración menciona que él pidió aclarar al presidente lo que había dicho. Entonces, en un contexto donde hay versiones encontradas, las palabras son súper importantes. ¿Cuál fue finalmente la palabra que empleó el presidente electo acá al presidente Boric? Miren, el presidente electo le pidió retractarse, pero eso no es lo importante, porque aún hubiese sido aclarar, el mismo presidente electo reafirma y confirma todo lo que dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer, que lo había llamado el 18 de febrero, una larga conversación donde el presidente Gabriel Boric le pide reunirse para conversar 4 temas. La Comisión para la Verdad y Niñez, la situación macrozona sur, los temas migratorios y además cable chino a propósito de lo sensible del tema y de las amenazas que se estaban recibiendo por parte de Estados Unidos. Evidentemente, el presidente Gabriel Boric señaló de lo que se trató esa conversación. Tanto es así que el propio presidente electo en su conferencia refuerza que esa fue la comunicación. Entonces, a nosotros obviamente no nos parece adecuado que un presidente electo venga al Palacio de la Moneda a decirle o exigirle al presidente en ejercicio que se retracte sobre hechos que son verdad y que él mismo reconoce. ¿Qué significa eso? ¿Faltar a la verdad? ¿Terminar tergiversando lo que sucedió? No es aceptable. Pero bueno, fue finalmente él que decidió no continuar con las reuniones y estamos como estamos por esa razón, ¿no? Pero nosotros esperamos, evidentemente, que este momento de evidente tensión al espíritu republicano que hemos logrado en las reuniones bilaterales hasta el momento pueda revertirse y esa es la invitación que estamos haciendo desde el Palacio de la Moneda. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me señalara cómo evalúa el rol de otro de los actores fundamentales, en este caso de la trama china, si podríamos llamarlo así, del cable chino, que es el ministro Muñoz, que hoy día reconoció que él no informó a su sucesor del tema del cable a China en la bilateral que se tuvieron por ser, comillas, un tema un poco más confidencial. Lo importante es que aquí hubo un traspaso de información al gobierno entrante en la reunión que sostuvo el ministro canciller, ministro de Relaciones Exteriores, en la reunión bilateral que sostuvo con su par el 3 de febrero. Esto es un tema geopolítico muy importante, es un tema de seguridad, es un tema geopolítico que obviamente no es resorte de un ministerio técnico relacionado al transporte y telecomunicaciones, ¿no? Y por eso, obviamente, esa reunión bilateral fue la que se ocupó para poder traspasar y advertir esta situación, la reunión del canciller, que fue el 3 de febrero. Y probablemente lo estaba comentando nuevamente el ministro en el Congreso Nacional, porque fue convocado justamente para dar cuenta de esto. Entonces, en la reunión bilateral de Cancillería se planteó este problema. En el llamado del presidente Gabriel Boric el 18 de febrero,
fue planteado este problema al presidente electo. Y la reunión del día de hoy, presencial en La Moneda, era justamente para poder, en reserva y por lo delicado de la situación, traspasarle la información en mayor detalle al presidente electo sobre este tema en particular. Porque no es un tema que se pueda abordar por teléfono y es de tal envergadura que amerita una conversación entre presidente en ejercicio y presidente electo. Ministra, quería preguntarle también si es que el gobierno ha podido medir los posibles impactos que esta quiebre finalmente que zanja el presidente electo pueda tener un impacto en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, entendiendo que podría dotar de contenido una eventual negativa del presidente a esta candidatura. Mire, la situación que hemos tenido el día de hoy no fue provocada por el gobierno. Por lo tanto, es una pregunta que cabe más bien para las futuras autoridades. Nosotros no provocamos esta situación de tensión. Nosotros solicitamos esta reunión justamente para continuar con el traspaso de información sobre políticas de Estado que son relevantes, ¿no? Y eso no se pudo concretar no porque el presidente Gabriel Boric desistiera de continuar con las reuniones, si fue una decisión del presidente electo. Por lo tanto, insisto, nosotros tenemos además un trabajo que estamos haciendo en esa candidatura que es importante para Chile, para el mundo, para el multilateralismo, que busca defender y promover el derecho internacional en tiempos que están muy convulsos, ¿no? Que generan incertidumbre para todos los ciudadanos del Chile y los ciudadanos del mundo, porque estamos en una situación muy compleja a nivel mundial. Y por eso estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día de mandato en promover una candidatura que además no es solo la candidatura de Chile, sino que también es la candidatura de Brasil y México. Bien, muchas gracias y que tengan buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.